Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Bienvenido a nuestros estudios de la Escuela Sabática. Es un placer para mí darles a ustedes una cordial bienvenida y sobre todo a las personas, amigos y hermanos que nos ven de Centroamérica, Suramérica, México, Europa, España y todo, África. Es un placer para mí saludarlos donde quiera que ustedes estén, que el Señor los bendiga y que tengan a bien seguir viéndonos y seguir aprendiendo en cada uno de los temas que nosotros aquí desarrollamos. Vamos a darle una cordial bienvenida también a nuestros panelistas que siempre tienen el gusto de acompañarnos para beneficio de todos nosotros y de ustedes también. Bienvenido, Pastor Contreras, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Queremos dar la bienvenida a los amigos, hermanos que están en la distancia, dispuestos a estudiar la palabra de Dios, estar juntos en este encuentro, examinando los textos bíblicos de un tema sumamente interesante como es el de hoy, Jesús y los necesitados. Bienvenido, Pastor Álvarez, ¿cómo está usted? Hermana Celia, es una alegría, es un gran gozo que nuevamente nos encontremos para estudiar la palabra de Dios, el consejo divino, y hoy tenemos un tema que a la luz de la palabra nos va a ser de gran edificación. Así Amén. Que bienvenidos todos. Amén. Así es, amén. Quiero comenzar con una pequeña oración y le vamos a pedir al Pastor Contreras que nos guíe en oración, por favor. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por esta hermosa mañana que nos das, de que estemos juntos en torno a la Biblia, a la Sagrada Palabra, con el propósito de examinarla, aprender lecciones de vida, especialmente en lo relacionado a este tema tan importante como es Jesús en medio de los necesitados. Cómo nuestro Dios atiende nuestras necesidades, nuestras luchas. Como Padre amante, Dios nos asiste y queremos desarrollar más fe, por lo cual pedimos la unción del Espíritu Santo en este estudio y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Para comenzar esta lección, me gustaría leer Lucas 4, verso 18 al verso 19. Y ahí es donde vamos a comenzar. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién es que estaba diciendo a predicar el año agradable del Señor? Fíjense que esto es palabras que el Señor Jesucristo dijo, pero también es una profecía de que después vamos a ir viendo todo esto conforme va pasando el tiempo, que tanto el Pastor Álvarez como el Pastor Contreras van a ir explicando y ampliando una mejor información de todo esto. Pastor Contreras, para aquel entonces el ansia, el deseo, el deseo de que toda mujer de aquel entonces quería ser la madre del profeta, del Mesías.
Y sin embargo, vino a ser una humilde joven, bien jovencita. No estaba casada, pero estaba a punto de casarse. Pero a mí lo que me sorprende de este anuncio del ángel a ella, de que se le anuncia a esta joven que va a ser la madre del Mesías, con la facilidad que ella aceptó eso, sin medir consecuencias, sin medir ninguna forma de decir, no estoy casada todavía, no conozco marido, sí es cierto que estoy comprometida, pero no tengo ninguna relación con mi marido. ¿Qué van a pensar las personas? No se puso a pensar en eso. Pastor, ¿usted podría explicarme en realidad cómo es que esta jovencita, tan jovencita, en realidad tendría unos 18 años, pastor? Podría ser. Bien jovencita en realidad, que sí sabía todas las cosas del movimiento del hogar, pero no había conocido a un marido. Pero sin embargo, la forma en que ella aceptó todo eso fue una cosa increíble, pastor. Sí, tanto ella como quien fue elegido como su esposo, ambos eran justos. Efectivamente, la elección que Dios tiene de las personas que van a trabajar para Él, a su servicio. En el caso de esta joven, efectivamente tan inocente, cándida, una muchacha que cree en el Señor, cree en su palabra, lo demuestra en sus oraciones, cuando ella abre los labios y exalta al Señor por semejante noticia. Lógicamente, ella muestra su grado de espiritualidad, de consagración que tiene para con el Señor, su entrega. Ella como sumisa esclava, se dedica a obedecer todo lo que Dios le dicte. Y en esos días, cuando estaba embarazada, pues se dirige a ver a su prima, que a su vez estaba embarazada, tanto mayor la prima y también su embarazo más avanzado. Y efectivamente, cuando se encuentran las dos, allí hay otra evidencia de que esto es sobrenatural. Cuando Elizabeth menciona que el hijo en su vientre saltó de alegría al ver que llegaba la madre del Mesías. Una escena preciosa donde Dios queda vindicado al mostrarse que Él escoge sus siervas, en este caso, que las elige para que sean las depositarias de seres tan importantes que cambiarían el rumbo de la humanidad. Juan Bautista, que anunciaría, el hijo de Elizabeth, la llegada del Mesías, y cuanto más el hijo de María Virgen, el Cristo que vendría a la tierra. Las palabras que podríamos decir acerca de María son tan pocas por lo bello del relato, por lo que ellas significan, pero son profundas porque muestran que Dios escoge justamente a gente tan humilde, de la ralea baja, podríamos decir. Sí. Y entonces cuando Dios escoge, lo hace bien. Y esto es un aliento para nosotros, que también Dios nos puede escoger, no de los encumbrados, como dice allí ella en la oración, sino de la gente muy humilde, y de ella Dios se sirve para sus propósitos. Amén. Así es, amén. Pastor, Pastor Álvarez, ¿le gustaría agregar algo más a esto? Sí, quiero agregar algo, referirlos al libro de Lucas, capítulo 1, verso 46, para complementar un poquito este relato, esa manera de alabar al Señor. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Mire qué actitud de agradecimiento. Y sigamos leyendo un poquito más. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Miren, María está reconociendo aquí que hay un Salvador para ella. Sí. ¿Verdad que sí? Sigamos leyendo. Sí. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Como bien dijo el pastor, ¿quiénes somos nosotros? Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Cosa que todas mujeres querían ser una Amén. de ellas. O sea, ¿sí? era algo, era como quien dice, privilegio. Un honor, y Sí. todas las mujeres vírgenes de aquel entonces se preparaban para tener al Hijo de Dios. Sí. Pero me llama la atención acerca de esta alabanza, ¿no? Ella estaba dándole alabanza ¿a quién? Al Creador que ella iba a tener, al Salvador que ella estaba por gestar prácticamente. Entonces, mis hermanos, aquí podemos nosotros partir de algo bien importante, pastor. María necesita un Salvador. O sea, María no es la intercesora.
quien es el intercesor es Cristo Jesús. Amén. Y ella misma lo reconoce, entre otras cosas. Entonces, pero aquí hay algo bien importante, hablando de esa razón, de ese ser que tenía dentro de ella en su vientre, y la razón para encarnarse. ¿Cuál era la razón realmente? ¿Por qué ese ser iba a venir a la tierra? ¿Qué era lo que él quería hacer? O sea, ¿cuál era el propósito entre todo esto? Mostrarnos realmente a la humanidad, a ese tiempo, a esa generación, mostrar quién era Dios. Y a través de su ministerio, porque ahí está el ministerio del Señor Jesús, es el ministerio encarnado, ahora viene, ¿qué nos quiere mostrar en todo esto? Las enseñanzas, ¿qué enseñanzas Él empezó a aplicar en su vida? Su sacrificio y su vida fue la manera en que Él vino a interactuar a esta tierra. Porque ¿cómo estábamos nosotros? Nosotros estábamos perdidos, pastor, totalmente. No había posibilidades para nosotros. Pero a través de este ministerio, a través de su encarnación, Él nos dio enseñanza que su sacrificio y su vida era ¿para qué? Para interactuar, para dar a conocer el reino de los cielos, el reino de Dios en esta tierra. Pero vemos, pastor, tristemente, hermana Celia también, tristemente, cómo era el ambiente, y eso es lo que me gustaría bastante abundar en esto, cómo era, qué era lo que imperaba, qué ambiente había alrededor cuando el Señor Jesús inicia su ministerio. Y eso me llama la atención. No era aquello de que, como bien lo decían los profetas, venía el Hijo de Dios a esta tierra, y como bien se dice en los cánticos de los pastores, ¿verdad? Había gran regocijo, había gran expectativa, gran admiración. Fue todo lo contrario, pastor. Algo interesante, ¿no? En todo esto podemos ver nosotros cómo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, fue un ministerio bien interesante, porque parte de su ministerio, mis hermanos, era la compasión hacia quién, a los pobres, a los necesitados, a los menesterosos, aquellos que necesitaban prácticamente la ayuda divina. Amén. Pero sí. A esto quiero agregar que como contraste se observa en el caso de Jesús, cuando Él hace su ministerio y se llega a la gente humilde, a los pobres, la reacción de los líderes de aquel tiempo, pensando en Juan capítulo 7, cuando el Sanedrín se dirige a los alguaciles: ¿por qué no le traísteis? Y entonces los alguaciles responden: es que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y responde el Sanedrín: ¿acaso vosotros también fuisteis engañados? ¿Alguno de los gobernantes o de los fariseos ha creído en él? Ahí tenemos el texto. Y el versículo que sigue: pero esta gente, ahí está la clave, que no sabe de Biblia, es maldita. La gente de la baja ralea, los humildes, los pobres, a quienes Jesús vino a visitar, a ministrar. Y entonces esto es lo que importa extraer de este tema que estamos escuchando. Y es que Jesús vino a asistir a la gente humilde, a los necesitados, a los que están abajo. Mientras que los líderes religiosos de aquel tiempo volaban en otra onda. Estaban ellos felices, los gobernantes, los grandes. ¿Quién ha creído en este charlatán, en este mentiroso? Entonces, ¿qué contraste? Dios se propuso traer al Cristo señalado en las profecías. Isaías 61, versículo 1, ya hablaba de qué vendría a ser el Cristo. Jesús lo certifica en Lucas 4:18, cuando habla ahí en el sermón. Ahí tenemos el texto de Isaías 61:1. Es el texto principal del Mesías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. Eso significa Cristo. Christos y Mashiach es ungir, ungido. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Notemos, toda la gente humilde son los favorecidos por la obra del Mesías. Buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Si esto iba a ser el Cristo con la gente humilde, los líderes religiosos de aquel tiempo deberían haber latido al son del mensaje del Cristo, y es todo lo contrario. Solamente Jesús cumple la profecía y sus dirigentes religiosos de aquellos días exactamente lo opuesto. Esto es un mensaje para nosotros hoy. No nos extrañemos cuando nos encontremos con líderes de iglesias, predicadores, etcétera, que andan en otra onda. Pienso en aquellos de la teología de la prosperidad, que andan con sus autos y hasta incluso aviones y piden fuertes sumas de dinero para que se invierta en un nuevo avión
para que supuestamente el pastor viaje de tal localidad a tal otra rápidamente y predique. Los hermanos se lo creen y el hombre se enriquece, mansiones que tienen como vivienda, y vamos a decir que este es el representante del Cristo que predica a los pobres. Así que todo esto nos todo sirva como lección, ¿no? Claro, que nos sirva de lección. Lo que está en la Biblia, apliquémoslo, el principio apliquémoslo a los días modernos. Antes de seguir con este tema tan interesante, me gustaría saber, cualquiera de los dos me puede contestar, ¿cuál fue la razón por la cual el Señor tuvo que encarnarse? Bien lo decía hermana Celia, Cristo vino al mundo para ser uno con la humanidad, una gran razón. Y al mismo tiempo revelar a nuestro Padre Celestial. Dos cosas bien importantes, obviamente a los hombres pecadores, ¿no? Entonces, Cristo estuvo en la misma presencia del Padre. Él era la misma imagen expresa del Dios invisible. Entonces, Él vino a revelar a la humanidad el carácter de la deidad, no solo del Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad. A eso vino Él, a revelar ese carácter. Y en todo fue hecho, dice, en todo fue hecho Cristo semejante a sus hermanos. Fue hecho carne, como somos nosotros hoy en día. La misma situación, porque a veces es bien importante, muchos de ellos dice, ¿quién puede ser perfecto? ¿Quién puede guardar la ley de Dios? Son preguntas que en el mundo cristiano siempre se hacen, pero más sin embargo a través de la intervención del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a eso vino Él, fue su ministerio, un ministerio revelado por los profetas, un ministerio de acción, o sea, un ministerio que Él era la palabra encarnada, Él era el mismo evangelio. A través de ese ministerio vino a darnos lecciones prácticas para nuestras vidas, que se puede vivir una vida libre de pecado. A eso vino Él, se puede vivir una vida libre de pecado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo representó el carácter de Dios y consagró siempre al servicio de Dios y el hombre, o sea, un ministerio consagrado para el servicio de Dios y también para el servicio del hombre. Eso nos da buenas esperanzas. Una de las razones, sí. Pero pastor, ya leímmo en Isaías 61 del 1 al 2, imagínense, ya desde Isaías ya estaban profetizando lo que iba la venida del Señor y cómo es que Él se manifestó, porque dice en Isaías 61, ¿lo podía poner de nuevo por favor? Dice, el Espíritu de Jehová de el Señor está sobre mí. O sea, de que ahí manifiesta, pastores, que Él no vino simplemente por venir, sino que viene con la idea, más que todo, viene ungido. No viene como simplemente, sí es cierto que viene como hombre, así es, pero también viene con el ungimiento de su Padre Celestial, porque sigamos leyendo lo que dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, o sea, el plan de salvación, a vendar a los quebrantados, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Aquí todo está hablando de espiritualidad, pastor. Aquí no está hablando de cosas materiales, simplemente espiritualidad, porque dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón. Ahí me está dando una idea de que todos aquellos que están necesitados espiritualmente, sentimentalmente, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando dice que a publicar libertad a los cautivos, ¿cautivos de qué está hablando aquí? En San Juan capítulo 8, versículo 40 en adelante, allí se nos habla de la libertad a la cual Él vino a proclamar, la libertad del pecado. Cuando le dice a los judíos de aquellos días, dice allí, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y en el 44 allí Jesús revela de quién ellos eran hijos y del cual Él los quería librar.
vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Allí Jesús revela entonces la naturaleza de sus contrincantes, de sus opositores, y a los cuales él quería librarlos de la atadura, tal como la profecía decía. Quería librarlos de la prisión en la que estaban metidos. Voy a invitar a que leamos también de San Juan, capítulo 8, un texto más revelador también, allí en el capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice entonces Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De eso hablaba la profecía del Mesías, que él vendría a liberarlos. La gente luego pregunta, ¿liberarlos de qué? Si nunca hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Y entonces Jesús les tiene que aclarar que la liberación que él les está proponiendo tiene que ver con el pecado. Versículo 34, allí lo va a decir. Jesús dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ahí tenemos otra vez la propuesta de Jesús a la profecía del Mesías, que Él viene a liberarnos de la cautividad. Entonces vemos de qué tipo de cautividad, la más grande de todas, que es del pecado. Del pecado. Del pecado. Gracias, pastor. Hermano, pastor Álvarez, en Lucas capítulo 7 nos está hablando ahí acerca de una duda. Porque usted al principio dijo de que cuando María quedó embarazada, también hubo otra persona que quedó embarazada, ¿cierto? Sí, y esa fue la prima, exacto, la prima Elizabeth. Y que la prima Elizabeth iba a tener un hijo que iba a abrir caminos a Jesús. Así es que, pero aquí ya había pasado todo ese trabajo del ministerio de Juan el Bautista. Y aquí ya está Jesucristo en plan de su ministerio. Ya su ministerio había comenzado. Pero hay una duda para Juan el Bautista, y le dice en Lucas 7, capítulo 18, dice: y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Pero me llama más la atención la respuesta que el Señor Jesucristo les da. Si seguimos leyendo, dice, Jesús respondió y les dijo: id a hacer a saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, etcétera, etcétera. ¿Por qué el Señor dio esa respuesta? ¿Por qué no dio otra respuesta? Bueno, usted comenzó leyendo Isaías 61, del 1 en adelante. Ahí está la declaración de la misión de nuestro Señor Jesucristo, su misión y su ministerio. Y me encanta eso porque estos son asuntos espirituales y prácticos para nuestra vida. Entonces, cuando se les relata, cuando Juan estaba con esa incertidumbre, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Nuevamente, citar Isaías 61. Eso fue lo que hizo él. Entonces, Juan conocía muy bien Isaías 61. Las leyes, sí, las conocía escrituras. muy bien esto. Entonces, cuando le contesta de esa manera, él entendió que él era el ungido. Así de sencillo. Pastor. ¿Por qué razón? Sí. Por algo bien importante. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue un ministerio práctico. Es cierto, Él vino a enseñar cosas espirituales, pero en la tierra fue muy práctico. Entonces, si nosotros vemos declaraciones, por ejemplo, en San Mateo 10, capítulo 10, verso 7, leamos por favor esa declaración. Dice: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Son asuntos espirituales, a los cuales obviamente la gente, vamos al 8, al 10:8, por favor. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia.
Todo eso estamos hablando, eso fue lo que entendió prácticamente el apóstol Juan. Ahora, hay algo bien interesante en esta declaración de su misión. Aquí vemos nosotros, todo el universo, la tierra, fue creado por la palabra de Dios. Esos son los relatos de Génesis, ¿verdad? Todo obedeció a la palabra de Dios. Su voz, y eso me llama la atención, alcanzaba los oídos de los moribundos, quienes se levantaban llenos de salud y vigor. Era la voz de Cristo, la palabra de Cristo. Y otra cosa que me llama la atención, sus enseñanzas, su voz. Para ellos la palabra de Dios era una locura, prácticamente. Así lo dice el apóstol Pablo también. El evangelio es una locura. Entonces, enseñaba a la gente. ¿Qué era lo que le enseñaba a la gente? Bueno, había aquí, como bien se dijo, ¿quiénes eran ellos? Los campesinos, los trabajadores de campo, toda esa gente, digámoslo así, la gente más baja de la sociedad. Versus la sociedad religiosa, el Sanedrín y todo, prácticamente su entorno, podría decirse eclesiástico. Habían grandes diferencias. Esta gente era la que estaba oprimida. Entonces, cuando Juan el Bautista escucha, dijo: wow, este es el Mesías. Miren qué cosa más interesante. Entonces, le llevan el mensaje a Juan, y eso fue lo que le bastó a Juan prácticamente. Recordó la profecía mediante el cual, cuando él dijo: me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a abertura de la cárcel, y a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová. Las palabras de Cristo, no solo simplemente sus palabras, sino también declaraban que Él era el Mesías. Demostraba también que Él, de una manera, había de qué establecer. Él vino a establecer el reino de Dios a esta tierra. Eso era lo que justamente, no solo lo que Él había entendido, que Él era el Mesías, sino también a establecer el reino del Señor en esta tierra. Entonces, y me llama la atención prácticamente lo que dice el comentario: para que sean un solo pueblo. Miren qué importante, hermana Celia, hermano pastor. Aquí dice: para que un pueblo de Dios, para ser un solo pueblo, que hubiera una unidad. Y a eso vino el Señor Jesucristo, a crear una unidad. Qué gran diferencia en aquel entonces a lo que hoy estamos viendo. Sí, sí, pastor. A esto quiero agregar una frase, profecía de Caifás. Abrimos el texto de San Juan capítulo 11. Triste profecía, porque él anunció la muerte de Cristo, pero las palabras que él dijo fueron sabias, y Juan las recoge como profecía de Dios, pero tristes porque parten de un corazón homicida. Lo leemos en San Juan capítulo 11, versículo 49 en adelante, acerca de unir pueblos. En Cristo se unen pueblos. Amén. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dice: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Amén. Y así que desde aquel día acordaron matarle. Muy triste. Pero entonces tenía razón Caifás, que al dar muerte a Cristo se unirían todos. Y este hombre creía que se iban a unir por motivos políticos, por otras razones carnales, y así entonces sacarse de en medio este hombre que supuestamente creaba división. Entonces volvería a la unidad nuevamente, y ni imaginaba qué tipo de unidad la que Dios tanto deseaba, que se puedan congregar en uno, en la muerte de Cristo, tanto los gentiles como los propios judíos y aquellos que creyeran en el Salvador. Y nuestro gran símbolo es la cruz, ¿verdad? Así es, la cruz es la que une prácticamente todos, a todo esa. Bueno, hoy que hablan de la cruz, pastor. Que de paso agrego también, para seguir con el pensamiento de Benedicto, allí en el capítulo 12 de San Juan, Jesús toma la forma de cruz para unirlos a todos. Fíjense cómo lo expresa Juan capítulo 12, versículo 32 en adelante, dice: y yo, si fuere levantado de la muerte, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.
al haber cruces allí, como Josefo cuenta, que estaban atestadas las calles de Jerusalén de cruces por parte de los romanos para disuadir la rebelión en los judíos, mataban gente a los rebeldes, pero los crucificaban allí y allí se podrían. Y la gente cuando atravesaba por las calles pues tenía que taparse las narices. Y era la advertencia romana, que cualquiera que se levantaba en sublevación, así moría. Actualmente ocurre algo similar en los países de Pakistán, allí donde también están haciendo castigos similares, los cuelgan, los matan y son advertencia al público de que no cometan tales faltas, como por ejemplo la homosexualidad. Ha habido casos así de jóvenes que fueron ajusticiados de esa manera. Entonces Jesús, al tomar nota de las cruces que estaban alrededor, él dijo, habrá abierto los brazos, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y de ahí la pregunta que le hacen posteriormente: ¿y qué clase de Cristo es este si hemos leído de la Biblia que dura para siempre? Y Jesús que le dice, entre tanto que está la luz, crean en lo que les estoy diciendo. Ustedes han traído una pregunta porque tengo duda aquí en esto. Y yo creo que esto no está en la lección, pero necesito estar segura de esto. Dice, usted menciona de que en el capítulo Juan 12:32 dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Usted está diciendo que está hablando porque has muerto en cruz, ¿verdad? Sí. Pero muerto en la cruz, que no significa oprobio. Así es, así es. Era entonces, el castigo ejemplar que los romanos daban, matando a los rebeldes sediciosos que se levantaran contra el gobierno. Jesús fue acusado de tal. Acordémonos que los judíos lo traicionaron diciendo que este se pretendía hacer rey cuando ya tenían un rey ellos oficial, y entonces lo mataron como tal, rey de los judíos. Y entonces toma la cruz, un signo de oprobio absolutamente, pero hasta dónde llega el oprobio, ya que estaba profetizado en varios textos, recordemos Filipenses 2:5 en adelante, que tomó forma de siervo y fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Y de ahí Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, el Señor aceptó semejante estigma, al punto, agrego esto, que décadas después, por el año 160 aproximadamente, escribió un famoso filósofo pagano, Celso se llama. Él escribió un libro que se llama El Discurso Verdadero, donde se burla tanto de los cristianos, diciendo, es increíble cómo esta gente ignorante adoren a alguien que fue muerto como culpable. Si la justicia romana lo crucificó, era porque era un rebelde. No van a condenar o castigar o matar a alguien de por gusto. Entonces lo mataron, el hombre se lo merecía, y encima de eso aparece toda la gente de la baja ralea, porque quienes se confiesan cristianos son personas que vienen del bajo mundo, que si fueron bandidos, ladrones, luego supuestamente convertidos, ¿cuántas cosas? Prostitutas. Entonces, toda esa crema de gente conforman los cristianos, y vamos a prestarles atención cuando deberían silenciárselos a todos. Ya desde el cabecilla, que fue muerto como tal, toda la gente fascinerosa que supuestamente se convierten y forman parte del grupo. Entonces, todo eso es el oprobio de la cruz, que Pablo enseña allí en la carta a los Corintios. De hecho, hermana Celia, complementando eso, el oprobio son todos aquellos bajos, aquellas personas que, podría decirse, no tienen nada en esta vida. Versus, por eso el reino de los cielos es un reino espiritual. Eso es lo que no entendieron cuando el Señor Jesús vino a esta tierra. Ellos no entendieron que es todo lo contrario, ¿no? Y hoy en día es lo mismo, hermana Celia. Mire, ¿quiénes son los cristianos hoy en día? Se supone que aquellos que seguimos a Cristo. Sí, pero ¿quiénes? La gente podría decirse más baja, de puestos de importancia muy bajos, porque el cristianismo, yo le voy a decir a usted, hermana Celia, el cristianismo en la forma que se entiende hoy en día es para cierto grupo de personas, para cierta élite de personas. Así se entendía. Pero gloria a Dios, porque el cristianismo se ha entendido para los pobres, para los mansos, para los humildes. De todo corazón. Lo contrario, ¿no? Prácticamente todo lo contrario de lo que el mundo hoy espera. Pastor, volviendo a esta misma Juan 12:32 dice, y yo si fuere levantado de la tierra. Y yo comprendía antes, pastores, eso es pregunta para los dos, que a qué se estaba refiriendo cuando Jesucristo iba a resucitar de la tierra. ¿Pueden explicarme ustedes esto? El texto más bien habla de, el texto dice allí, dando a entender de qué muerte iba a morir. El siguiente, ese es el siguiente. Sí. Ok, bueno, está bien.
Gracias. Porque esa era una duda que yo siempre he tenido. Ahora, pues gracias. Ahí tenemos Ok. una pequeña referencia Sí. de Celso. Para el año 175 escribe Doctrina Verdadera o Discurso Verdadero, son nombres de la misma palabra griega del nombre. El libro no se nos conserva, solo tenemos muchas citas en la refutación que Orígenes él escribe un libro que se llama Contra Celso, que escribe unos años más tarde. Y allí él conoce todas las tradiciones sobre Jesús y las refuta. Jesús habría sido el hijo ilegítimo de una campesina judía con un centurión llamado Pandera. Aprendió en Egipto poderes mágicos para engañar a los hombres. En fin, los argumentos que el tal Celso larga contra Cristo e hizo mucho daño y como consecuencia de ello se despertaron nuevas persecuciones de los romanos contra los cristianos. Hermana Celia, Sí. hay un detalle bien importante también. Recuerde usted que en la travesía del pueblo de Dios por el desierto, recuerda, el desierto y el Calvario podría decirse que compagina mucho. Por ejemplo, en el desierto, recuerde usted, el gran problema de la murmuración, el pueblo de Dios estaba realmente inconforme, mentes cruzadas y todo esto. Y la gente estaba muriendo picada por las serpientes, símbolo Sí. del pecado, ¿verdad que Ya, sí? ya. Entonces, ahora, ¿qué la sucede? desobediencia. Dios le manda a Moisés a decirle que levante una serpiente. Símbolo, obviamente la serpiente, si nosotros lo vemos, es el símbolo del pecado, ¿no? Pero, ¿por qué, pastor, el símbolo de la serpiente? ¿Por qué en ese levantar? Y todo aquel que mirara ese símbolo prácticamente no moriría. Por el hecho de que, así como Cristo se identifica con la raza humana, y como dice el texto de Corintios, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros participáramos de aquello que no participábamos, que era la justicia de Cristo. Así participábamos y Él participaba en algo que era nuestro pecado. Por eso el texto se hizo pecado. Por lo tanto, Jesús se identificó tanto con nuestra naturaleza humana, carnal, pero con nuestro pecado también, que murió como pecado. Por lo tanto, cuando se levantó la serpiente de bronce, que era símbolo de las serpientes que estaban picando, de los pecados que estaban pululando, Él se levantó en alto, pero los curaba a todos. Esa es la gracia que tiene Por este eso, mensaje. si yo fuera levantado, ¿no? Así es. Sí. Y aquel que me mire va a ser ¿qué? Sanado, Así es. va a ser curado. Ese es el paralelismo. Ok. Ahora, Jesús mostró su compasión hacia la gente, porque la mayoría de las veces que Él, en todo su ministerio, muy pocas veces predicó, pastores, ¿cierto? Muy pocas veces. Muy pocas veces. Pero sin embargo, su prédica, su forma de mostrar a ellos, a toda la gente, su amor, su compasión y el amor de Dios para con las personas, ¿en qué forma lo demostró? Yo puedo ver esto, hermana Dina, Celia, ya la hermana Dina en mi mente, ¿no? La mayor parte de milagros que hizo el Señor Jesucristo fueron de sanación, milagros de curación. Con esto el Señor Jesús mostraba actos de compasión, actos compasivos, pero no solo eso también, actos de justicia. Y eso es interesante, porque Él vino ¿a qué? A tener compasión por la gente. ¿Y a qué más? A hacer A sanar. justicia, a reivindicar, a levantar ¿qué? Los mandamientos de la ley de Dios. Cuando hablamos de justicia estamos hablando de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿y qué a propósito? Aquí me llama la atención esto, ¿no? Pastor, y usted lo ha enseñado muchas veces. ¿Por qué el Señor Jesús siempre sanaba el sábado? Mire, ¿qué asunto? Era para mostrar la justicia. Y usted lo ha enseñado una y otra vez. ¿Por qué razón? Porque la sociedad de ese entonces, la sociedad podría decirse pulcra de ese entonces, ¿verdad? Los nobles y todo eso, había una gran indiferencia. Trataban realmente, este asunto del sufrimiento humano no era parte. ¿Por qué? Porque ellos tenían una naturaleza egoísta y opresiva. Y eso es lo que me llama la atención. Por eso él tenía compasión y vino a hacer justicia. Agrego un Pastor. detalle a esto, que en la teología judía se logra ver, se desprende de ciertos versículos en la siguiente postura teológica judía. Y era que el rico era bien mirado porque se entendía que recibía por anticipado parte del cielo que luego le correspondía. De allí que el asombro de los discípulos en Mateo capítulo 19, cuando Jesús dijo que difícilmente un rico entre al reino de los cielos, más vale que entre el camello por el ojo de una aguja. Y entonces los discípulos preguntan, ¿pero quién va a ser salvo si un rico no puede ser salvo? ¿Quién entonces? Daban por sentado que el rico debía ser salvo porque había recibido parte del cielo que le correspondía, había recibido parte en las riquezas de la tierra. Y lo opuesto también.
Si una persona padecía calamidades, era un castigo anticipado de las calamidades mayores del infierno que le correspondía. Es el caso de Juan capítulo 9 del ciego de nacimiento. Ya daban por sentado que había pecado allí. ¿Quién pecó? Esto sus padres para que haya nacido ciego. Entonces, si había pecado y ya tenía parte del castigo, la ceguera, que era lo que venía después, el infierno que le correspondía. Por eso es que en la parábola del rico y Lázaro, Jesús, cuando cuenta los hechos, invierte los términos. Al rico que debía merecer el cielo, lo mandó al infierno. Y al llagado, al enfermo, al desventurado, que merecía el infierno, lo mandó al cielo. Entonces, ese tipo de planteo Jesús lo hace para desafiar las creencias de aquellos días. Y por lo tanto, cuando Jesús entra en acción con los pobres, y especialmente cuando llega el sábado, era el día predilecto para hacer lo que Jesús quería hacer. Era el día de Dios, por empezar, el día en que Dios se manifestaba a los pobres, a los necesitados, y entonces que Él podía enseñar. Y cuando aparecieron las curaciones, que Él se compadecía andando por las calles. En Juan 5, en el estanque de Betesda, miró al hombre y se compadeció. Y pregunta, ¿hace cuánto tiempo que tú estás así? Tanto tiempo, pero nadie me mete en el estanque. Entonces Jesús le da la orden, toma tu lecho y vete ya. Y se armó un escándalo porque hizo la curación en sábado. Y así cuántos casos de que Jesús se encuentra. ¿Por qué? Porque en sábado es el día en que el Señor manifiesta su misericordia, Amén, su amor, se despierta sus entrañas, como dicen textos también del original. Y si Dios se despierta así, su interior se conmueve al ver la necesidad del hombre, ¿cómo no hemos de valernos de ese Dios? Primeramente en gratitud y luego en petición, de que se compadezca de nuestras calamidades personales para que nos bendiga, nos extienda su mano. Y el amoroso lo hace a todo aquel que tiene fe. Amén. De hecho, hermana Celia, el Señor Jesús en su ministerio dedicó mucho tiempo al asunto de la curación de los enfermos, a la predicación del Evangelio, o sea, puntos bien importantes. Pero me llama la atención lo que usted dijo, ¿no? Él predicó poco, sí, muy poco relativamente, enseñó mucho y obviamente hizo sanaciones. Sí. Pero lo que más me llama la atención es por qué en su ministerio le dedicó más tiempo a la sanación. Bueno, la gente estaba enferma, tal como hoy está. Pero me llama la atención que el ministerio de curación, el ministerio de la salud, como todo mundo está bajo esas secuelas prácticamente del pecado, la relación, todo lo que ha hecho el pecado es enfermedad, eso es lo que nos ha acarreado todo esto. Pero cuando Él sanaba, me llama la atención este comentario, dice, cuando la persona que sufre obtiene sanidad, o sea, ya sanada, y se ha demostrado un interés viviente por el alma afligida, que es lo que hacía Cristo, entonces dice, el corazón se abre y se puede derramar el bálsamo celestial sobre él. Si acudimos a Jesús y obtenemos de Él conocimiento, fortaleza y gracia, punto bien importante, conocimiento, fortaleza y gracia, podremos impartir su consuelo a los demás porque el Consolador está con nosotros. ¿Cuál es la evidencia que el Espíritu Santo muestra con nosotros? Cuando tenemos un conocimiento, cuando hay fortaleza y gracia del Señor Jesús en nosotros. De esa manera nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Podemos llevar consuelo a otros, podemos tener actos de compasión. Mientras esto no sucede en nuestra vida, ¿qué sucede? Nuestra vida va a ser que farisea. Mientras no hay amor en nuestro corazón, siempre vamos a estar recriminando a nuestros hermanos en sábado, siempre estamos, ¿por qué hiciste esto? Quejándonos, murmurándonos, tal como le pasó al pueblo que en ese momento iba a recibir al Señor Jesús. Estaban en grandes murmuraciones, ellos se entendían que eran los únicos prácticamente. ¿Qué fue lo que demostraron ellos? Un ministerio totalmente diferente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, sí. Pastor Contreras, el Señor Jesús siempre se mostró tranquilo, con una compasión para todos, nunca se molestó por nada, pero sin embargo cuando llegó al templo cambió todo ese panorama de su actitud, de su temple, todo cambió. ¿Cuál fue la razón que el Señor se enojó tantísimo en el templo? Bien, la palabra de Dios nos dice que Jesús claramente los llamó ladrones, cueva de rateros, que la casa de Dios debía ser una casa de oración para todos los pueblos, y ellos la convirtieron en una cueva de víboras. Amigos, es muy grave la afirmación que hace Jesús, pero como Él lee los corazones, y esta gente no se los puede contradecir, al haber hecho los negocios que hacían, en el cambio, los cambistas, en el cambio de los valores que un judío que tenía que ofrecer un sacrificio, y traerse de larga distancia su ofrenda, su animal, para hacer el sacrificio.
Y los judíos habían hecho una forma más fácil, y es que el judío que venía de lejos se trajera el valor monetario. Y entonces él pagaba la oveja que ahí le vendían, pero ocurre que el valor era exorbitante, era mucho más caro comprarlo en el templo que lo que salía a traerlo desde distancia. Y entonces ese tipo de negocio que suele pasar en los cambios de dinero, sabemos cuando en toda ciudad hay lugares donde se hace el cambio del dinero extranjero que uno tiene por el cambio del dinero local, y hay ciertas ganancias de por medio, ¿no? Pero en el caso del templo de Dios, que había sido puesto para enseñanza, para curación, porque el texto va a decir que luego de la limpieza que se hizo allá, la gente vino para escucharlo y ahí sanó a la gente, él les enseñó. Ese era el propósito de Dios. ¿Cómo no se iba a enojar? Los discípulos, al mirarlo, se acordaron de un texto que decía: el celo por tu casa me consume, me quema. Entonces, ahora viene lo contrario. ¿Qué ocurre cuando no nos quema? ¿Qué pasa cuando vivimos en la indiferencia? Déjeme ilustrarlo. Hay un caso similar de otra persona que se le quema una situación que está viviendo con testigos. Esto está en Nehemías capítulo 13, cuando Nehemías, junto con Esdras, también Esdras en el capítulo 9 y 10 de su libro, y Nehemías en el capítulo 13, a ambos les pasa el mismo fenómeno. La diferencia es que cómo reaccionan uno y otro. Y es que al ver los matrimonios mixtos prohibidos por Dios, acordémonos, judíos casados con no judíos, en el capítulo 13 de Nehemías da la clave, la razón de que los hijos nacidos de estos matrimonios mixtos ya no hablaban hebreo. Y al no hablar hebreo, hablaban la lengua de la mamá, en fin, extranjera, no había interés en escuchar hebreo. Por lo tanto, ¿cómo se transmitía el conocimiento de la Biblia y el conocimiento de la aparición del Mesías? Se perdía todo ello por el tema de la lengua. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? El texto dice, en el caso de Esdras, que se arrancó los pelos de su cabeza. Esto cuenta de Esdras. En el caso de Nehemías, arrancó los pelos de la cabeza de los otros. Ambos estaban sumamente enojados. Y uno diría, hoy en tiempo moderno, ¿qué les pasa a esa gente? Se han desaforado, se han extralimitado. ¿Por qué actúan de esa manera tan violenta? Y entonces la respuesta es, si no tenemos celo por las cosas de Dios, estamos apagados, estamos muertos. Esta gente tenía celo para que se hagan las cosas de Dios, aunque sea fuerzas, porque habían caído en un pecado muy grave de matrimonios mixtos, como ya se explicó. Y entonces ellos se revitalizan, ambos. Recuerden, Esdras, capítulo 9 y 10 de Esdras, y capítulo 13 de Nehemías. Grandes líderes que nos dejan un mensaje hoy. Cuidado con la apatía, con la indiferencia, cuidado con la negligencia, cuando estamos tan acostumbrados a ver cosas en la iglesia y nos vamos durmiendo para nuestra muerte eterna. Gravísimo, tiene que haber un despertar, y si hay hermanos que se despiertan y llaman la atención aquí y allá, en lugar de ofendernos, ¿quién es este que anda alterando el ánimo de los hermanos cuando estamos todos tranquilos? Si hay un show en la iglesia y están haciendo bailes allí y cuánta cosa que se hace, hermanos, está bonito, es para que los chicos no se vayan afuera a mirar en el mundo. Más vale que lo miren acá en la iglesia, que hacemos el show y el baile y todo bonito. Y aparece un hermano protestando contra ello y yo me ofendo. Y digo, hermano, no sea fanático usted. ¿Qué me pasa? ¿No damos cuenta, hermanos? Por eso es que tan importante ver el ejemplo de Jesús. Yo conté de Esdras y Nehemías, quedémonos con el del maestro. Se ardió en ira, una ira santa, porque ama las cosas de Dios, quiere que se respeten, y los judíos no se lo aguantaron, cada vez querían destruirlo porque les atacaba su negocio, su estándar de vida. Dios no podía tolerar semejante conducta. Amén. Pastor Álvaro. Sí, puedo ver yo en esta parte de la purificación del templo, qué importante es para nosotros hoy en día la purificación de nuestro templo. Qué importante es que cuando hablamos del templo, estamos hablando del lugar de adoración. Ahí es donde todo el mundo viene a adorar a Dios. Pero, ¿cómo se cambió todo eso? Eso es lo que me llama la atención, la manera de adorar y cómo hoy en día también se ha cambiado la manera de adorar. ¿Cuál era la manera correcta de adorar en el antiguo Israel? Era justamente que venía el pecador allá en el tabernáculo cuando llegaba. Venía el pecador, él prácticamente traía un animalito, confesaba sus faltas y posteriormente él mataba a ese animalito. Era podría decirse un protocolo religioso, que así lo había establecido Dios. Y así hasta ese momento eran los días del Señor Jesús. Pero ahora todo cambió. Mire, ¿cuál era el protocolo? La pregunta, pastor, ¿cuándo entró el dinero?
Qué importante que la raíz de todos los males es entra el dinero y ahora se pervierte el sentido de la adoración. Imagínense, ¿no? Esta gente venía, mire, qué hombres tan con una mente realmente, pues Satanás ilumina también mentes débiles, ¿no? Imagínense, ¿no? Viene esta persona, venía desde muy lejos, viajan con su animalito, por cierto, tiene que ser limpio, perfecto, sin mancha, así tiene que ser, que simbolizaba el Cordero de Dios. Venía ese hombre, caminaba tantos días y ahora van, porque había que hacer una prueba, algo previo, una revisión del animal. Y le decía el hombre que estaba encargado de hacer la revisión, y le decía, ¿saben algo? Ese animalito no califica, de acuerdo a nuestro formato, imagínense, ¿no? Pero te podemos agarrar este animalito y puedes ir a comprar algo que ya está certificado por nosotros. Imaginen, qué cosa más interesante. Ese era lo que estaba prevaleciendo aquí. El culto de adoración se había convertido ¿en qué? En un gran negocio. Ahora, hermana Celia, dígame usted ahora en este tiempo, pastor, en este tiempo que estamos viviendo nosotros, el mismo sistema de adoración. Usted ve en la televisión, en los medios, ¿qué es lo que ve? Una persona afligida, angustiada, tal como ese hombre que caminaba muchos kilómetros, angustiado y afligido, con una enfermedad quizás terminal como cáncer, diabetes, lo que sea. ¿Y sabe qué hace el individuo? El que hace las veces del sacerdote, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Sabes una cosa? Para poder sanar esta enfermedad tienes que traer tanto de ofrenda, tienes que dar esto. Y a veces no tiene la gente, es muy poquito, anda a vender. Y sabes una cosa, porque esa enfermedad como es de muerte, ¿verdad? Tienes que traer con más. Así es la adoración hoy en día. Sí, bueno, en este poquito tiempo que tenemos, pastor, a mí me llamó mucho la atención cuando yo comencé a estudiar las Escrituras, una cosa que el Señor puso bien mucho énfasis en algo. Nunca mezcló la religión con la política. Amén. Explíquenos eso, pastor, cualquiera de los dos. Allí en Lucas capítulo 20, el versículo 20-21, hay un diálogo de los judíos que intentan entrampar a Jesús trayéndole una moneda. Y entonces, por única vez aparece en el texto, ahí dice, y acechándole enviaron espías que simulasen justos. Esa expresión, simular justos, es la única expresión que hay en el Nuevo Testamento de la que aparece la palabra en español hipócrita, hipocresía. Es decir, simula ser justo, es un hipócrita, pero entonces ahí se presenta y le traen la moneda. Y Jesús claramente, al hacer la pregunta, esta moneda tiene una inscripción. ¿De quién es? Del César. Bueno, denle al César lo que les corresponde. Si él les trajo esta moneda no debería estar acá, porque los judíos manejaban la moneda del templo. Pero si había una moneda extranjera era porque los extranjeros habían caído sobre ellos por sus pecados. Esto ya lo decía las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28, que por causa de los pecados les pasaría hasta eso mismo también. Pues si ellos vinieron por causa de los pecados, denle lo que les corresponde, que es la moneda, pero denle a Dios lo que le pertenece también. Y estableció para siempre la separación de la esfera religiosa y de la esfera política también. Así deben permanecer permanentemente. La política se encarga de lo suyo, la religión de lo propio, y en el caso del Señor, que quiere que sus hijos manejen este tema del servicio a los necesitados, a los pobres, que hagan este servicio con amor, independientemente del manejo que se pueda hacer con la política, que a veces se la busca para que influya, dé algún beneficio, en lugar de ello no lo trae. Amén. Pastor. Bueno, a mí me gustaría terminar en la cruz de Cristo. Okay, ¿Qué le parece? ¿Algún comentario que tiene usted para la cruz de Cristo? Sabemos nosotros, hermanos, que la cruz de Cristo, en realidad, la muerte de Cristo fue en la cruz, y eso fue el sello, digamos, ¿verdad? El sello del ministerio del Señor. Amén. Jesucristo. Así es que en la muerte de Cristo nosotros aprendemos muchas cosas. Una de ellas, de que cumplió con lo que Él vino a hacer. Con su misión. Con su misión. Vino a salvar a los oprimidos, vino a hacer todo lo que Él tenía planeado, lo logró. Pero también su resurrección fue un triunfo mayor. Amén. ¿Por qué? Porque en la resurrección nos da la promesa que sí, igualmente, si nosotros morimos, vamos a resucitar en su nombre. Amén. Así que, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, le damos a nosotros la noticia que ustedes también tienen esa opción. La opción de tener esa esperanza en Jesucristo. Que el Señor los bendiga, que tengan una hermosa semana y no se olvide que nosotros estamos aquí para enseñarles, para aprender conjunto con ustedes. Nosotros también estamos aprendiendo. Que tengan una hermosa semana, que el Señor los bendiga y nos veremos hasta la próxima.
Que tengan una abundante semana. Hasta la fecha. Gracias. Hasta la próxima. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.